no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Mal cáncer te coma, que te parta un rayo. Así te estrelles o maldigo toda tu vida en nombre del dolor que tú me has causado y de los golpes de mi rostro. Yo los maldigo en compañía de todos los poetas. Maldigo a 112.090. No, que nadie se asuste. No maldigo a nadie. Pero así se maldice. Mercedes, así se maldice. Ni más ni menos. Hola, buenas noches. Bueno, el tema de las maldiciones yo creo que tiene mucho que hablar, porque es algo que a lo largo de la historia tenemos 1001 casos de familias, historias, objetos, personas que se han visto afectadas e involucradas por esta palabra tan temida, maldición. Pero esto es mentira, ¿no? Nadie puede maldecir, es decir, es un brindis al sol. Nadie puede causar un daño que no vaya más allá de la deshonra, más allá del agravio verbal. Ahí se queda eso, ¿no? Bueno, yo creo que no, Juan Antonio. Una maldición, vamos a explicar un poquito a nivel teórico, una maldición es un deseo, un decreto de daño o desgracia hacia una persona, un objeto, una situación, una leyenda. O sea, vamos a dar una explicación brevemente de qué es lo que puede ocasionar una maldición. Una maldición puede ocasionar tales desgracias en una familia, por ejemplo, que tenemos casos muy verídicos y muy estudiados a lo largo de la historia. Por ejemplo, la familia Kennedy. En la familia Kennedy podríamos hacer un poquito de estudio a ver qué es lo que pasó ahí. Bienvenida, Puerta a lo Desconocido. Muchas gracias. Doctor, no se puede maldecir a nadie. Es decir, te pueden decir lo que quieran, pero no tiene ningún efecto sobre la persona que recibe ese mensaje verbal, ¿no? Bueno, buenas noches antes que nada. Yo creo que la clave está precisamente en la palabra, nunca mejor dicho. Porque si cogemos maldición, realmente lo que estamos diciendo es mal dicho. Y si decimos bendición, estamos diciendo bien dicho. Entonces parece que la maldición necesita primero expresarse de palabras. O sea, necesita algo que se diga, que se lea, que se escriba, etcétera. Y luego, claro, hay mucho componente psicológico, hay mucho componente antropológico. También hay mucho componente de la propia capacidad que tenemos para convencernos de algo que no existe. La sugestión, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ¿existe la maldición? Yo creo que existe el efecto psicológico que podríamos llamar maldición. Pero tal como maldición, muchas maldiciones, una vez que se analizan, se sabe que no lo son. Bienvenido a Puerta a lo Desconocido. José Guillén, ¿se puede maldecir a alguien? Buenas noches. Totalmente sí. Sin ningún género de dudas. Sin ningún tipo de duda. Te puedo hablar de ello, te puedo explicar y te puedo hablar de las consecuencias inclusive que puede llegar a acarrear a las vidas de algunas personas. Con Mercedes Garoz, con Álvaro Álvarez y con José Guillén vamos a hablar de maldiciones. Hoy en Puerta a lo Desconocido, programa de radio que realizamos en Onda Jerez en el 101 de la FM y que se emite para toda Andalucía a través de la Onda Local Andaluza o EMA RTV. Oye, compañeros, que son 100 emisoras de toda Andalucía que están pendientes de si realmente alguien se puede tomar a pecho que durante la mañana en el trabajo alguien le haya dicho mal cáncer te coma. Porque eso queda un pozo, ¿vale? Creamos o no, ese agravio queda. Yo creo que, en primer lugar, depende de dos factores.
El primero es con la voluntad con la que la persona envía o manda esa energía negativa de dolor, de daño, para perjudicar a alguien o a otras personas. Y también es muy a considerar la actitud que tiene la persona que recibe la maldición. Porque hay personas que son pobres de espíritu ante una maldición o una energía tan negativa de tal característica, y el simple hecho de escuchar la maldición, ya automáticamente esa persona Se siente afectada. se siente afectada y queda maldita. Maldita y no sabe inclusive cómo salir. A lo mejor inclusive la propia energía del receptor, en este caso receptora, hace que su vida vaya peor y todo costele de tal forma que esa maldición realmente tenga su efecto. Ahora también hay casos de personas que no son creyentes, que no creen absolutamente en nada y han recibido una maldición en algún momento dado y su vida se le viene completamente a pique en cuestión de poco tiempo, y es algo insólito, pero eso ocurre, ¿eh? Etimológicamente, ¿vale? Vamos a hablar de lo que significa maldición, para que todo el mundo lo tenga claro. Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas, que en virtud del poder mágico del mago o del practicante logra que ese deseo se cumpla. Bueno, me despido ya de la audiencia, ¿no? Mago. No existe. Mago o cualquier persona. Sí, pero bueno, es un O deseo. cualquier persona, Como ¿eh? Pero dice escúchame, José, De cualquier persona. Pero escúchame, que podemos despedir el programa, que no hay más preguntas, señoría, que esto no se lo cree nadie. Salvo aquel que sea una persona sugestionable. O lo ha vivido, ¿no? Y ha experimentado. Porque hay muchas personas que lo experimentan, por desgracia, en su día a día, ¿eh? No, pero Mucho más de lo que nos imaginamos, ¿eh? a ver, otro día hablaremos de magos y de magia. La magia no existe. Pero es que la magia es una cosa y existe. La magia es una cosa y existe, y las maldiciones es otra cosa completamente diferente. Porque la magia es un movimiento de energía para también cosas buenas. Encontrar un trabajo, limpiarte de energías negativas, abrirte los caminos, conseguir, digamos, agilizar el poder lograr cosas positivas para tu vida. Eso es la magia. Las maldiciones es una energía negativa que te bloquea, te condiciona y te estanca o un aspecto de tu vida o tu vida durante un tiempo. Inclusive hay personas que la energía enferman de energía. No vamos a hablar de otras cosas más delicadas, pero que su energía mengua. De hecho, Mercedes se habrá encontrado en sus sesiones de Reiki barbaridad de personas, ¿verdad? Que no sienten absolutamente nada más que dolor, tristeza, pena y bloqueos. Yo he tenido casos bastante preocupantes, ¿eh? Tuve un caso hace unos años de una señora, no estamos hablando del tema maldición, si tratamos otro tema que ya también se habrá tocado alguna vez en los programas, que es el tema de personas que han jugado un poco con la magia, como es la Ouija, y esta señora tenía 17 años y se quedó atrapada, ¿eh? Se quedó atrapada y no salió nunca. Esa señora ha ido enferma, pero por eso hablamos también de que esa persona a lo mejor se sugestionó en aquel momento lo que ocurrió aquella noche, y a partir de ahí su vida cambió. Esta mujer era un alma en pena, ¿eh? O sea, por eso te puedo decir, que es lo que ha dicho José, que es verdad que también la persona puede estar más o menos predispuesta a esas palabras dichas por alguien que le hayan ocasionado a ella un malestar. Hay personas que a lo mejor son más duras, escuchan eso y se van tan panchas, pero hay personas que son más sensibles. Al ser más sensibles se ven como más involucradas en ese tema. Pero hablemos para el mundo entero. Es decir, personas sugestionables, personas impermeables, personas que son muy sensibles, otras más duras. Me da igual. Hablo del poder del mago o del practicante, de aquel que genera una mala energía para condicionar la vida de otra persona. Eso es imposible, ¿no, Álvaro? A ver, yo pienso que si pensamos fríamente en lo que es la maldición, primero, una maldición es consecuencia de un daño potencial o real a la persona que maldice. Es decir, la persona que está ejecutando esa maldición ha sufrido un daño. Ese daño que ha ocasionado a otra persona puede ser consciente o inconsciente.
En mi opinión, cuando el daño es consciente, lo que decimos, la conciencia es muy puñetera, hablando de conciencia en el sentido de remordimientos, y puede hacer que incluso nos lleve a pensar que estamos, que nos merecemos un castigo. Además, eso es muy típico en nuestra sociedad, y más sobre todo en una sociedad católica. Porque si tuviéramos una sociedad de tipo anglosajona sería diferente, ellos no tienen ese concepto de castigo como tal. Mi opinión es que la maldición como tal, porque tenemos maldiciones, como bien dices, con el tema de, Isabel ha dicho el tema de la familia Kennedy, pero tenemos maldiciones deportivas, como la maldición de lo que se llama la maldición de la cabra, o se llamaba la maldición de la cabra, con la gente que jugaba al béisbol, el equipo de Chicago, los Red Sox, creo que son, que un señor entró con una cabra en el estadio, no le dejaron entrar y dijo, ya no volveréis a ganar nunca más, y se llevaron 100 años sin ganar, etcétera. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es ese daño o ese daño es real provocado por esa maldición en sí? Ahí es donde yo creo que no. Yo creo que esto es como si fuera una especie de liturgia, donde la persona, estamos como con lo que pasaba, por ejemplo, con el vudú. Se ve muy bien en un libro que se llama La serpiente arcoíris, no sé si lo habéis leído, que trata precisamente del tema del vudú, ¿eh? Es decir, el ritual que envuelve la maldición, el mismo ritual que, por ejemplo, envolvía cuando se abría las famosas tumbas de los egipcios, la tumba de Tutankamón, y cuando después se descubrió que realmente era un problema con el hongo Aspergillus que entraba y provocaba ese tipo de problemas en las diferentes personas que estaban allí. Por eso digo que una vez que se analiza bien la maldición, hay una parte que tenemos, no sé si hace algún tiempo hablamos de la palabra apofenia, esa capacidad que tenemos para unir cosas que son realmente inconexas, pero que nuestra cabeza lo que hace es que las une y las engloba. Puede que las maldiciones sean esa capacidad que tenemos para aunar ese tipo de cosas en algo que creemos que es sobrenatural. Y no digo que no sea sobrenatural, lo que pienso es que quizás sea provocado por la misma persona que tiene, por decirlo así, remordimientos, aunque sea de manera inconsciente, y se termina haciendo como un autocastigo. Tú fíjate en la cara de Mercedes, que no te está maldiciendo por haberle cambiado el nombre. La has llamado Isabel, no, pero ella yo como no me he dado ni cuenta, ella como es pura luz, digo, espérate, es que Álvaro ha hablado de Isabel, lo siento. Espérate que se nos ha sentado un fantasma a la mesa, con lo cual yo estaría encantado de poder, es más, diría, Isabel, manifiéstate. Estaba tan absorta escuchando a Álvaro que no me he dado cuenta ni que me había cambiado el nombre. Escúchame, fíjate. pero Álvaro tiene mucha habilidad, José. Sí. Álvaro siempre deja la puerta abierta a todo, pero ahí no cabe absolutamente nada. Porque yo, compañero, amigo mío, sin ánimo de maldecirte, no me he enterado de si una persona puede hacer maldita a otra, que es de lo que se trata, y de verdad, aunque yo no creo en ello, a mí me aterra. A mí me aterra pensar que una persona tiene la capacidad energética de condicionar la vida de otro ser humano, incluso de pensamiento. Sí, sí. Que de esto no hemos hablado también. Es decir, que no hace falta hacer un conjuro con un caldero o convocar a las ánimas sino con el deseo. Con el deseo. Eso es más como Con el deseo. No A de ver. la pócima mágica. Estamos hablando de que el pensamiento. El pensamiento. Pensamiento. Y a mí eso me parece una tontería. Pero el pensamiento y la ejecución del pensamiento. Porque tú puedes, con tu energía positiva, ayudar con un simple consejo, una llamada, Totalmente. a alguien, darle un apoyo, a veces suficiente como para que alguien sea capaz de alcanzar algo bueno para su vida. Es una energía positiva que la comunica, la das con cariño, le das a esa persona esa seguridad que a esa persona le falta, y es el granito de arena o la conexión, el interruptor que necesita para que esa persona lo consiga. Igual como habemos personas que somos capaces de canalizar eso positivo, hay otras personas que por las razones que sea tienen esa otra capacidad, pero ojo, no quieren decir tampoco que una maldición sea una persona que constantemente esté maldiciendo, que las habrá porque estén en ese lado oscuro, pero imaginaros. Y no con esto estoy excusando, porque yo pienso que quien maldice al vecino, su mal le viene de camino. Porque la vida es eso. Efecto rebote. Efectivamente. Pero a lo mejor una persona, en un momento de ira, de dolor, de rencor, por un suceso límite, puede tener un mal deseo que puede
digamos, cambiar el rumbo de esa otra persona. Incluso una mirada. ¿Cuántas veces no ha ocurrido de que estáis en algún momento social o familiar y una simple mirada de alguien te pega un pellizco en el estómago? ¿Estamos hablando de maldición ahí? No. Pero el simple hecho, la simple intención que tiene esa persona hacia alguien, hacia algo, en un momento concreto, puede ocasionar mucho malestar dentro Totalmente. de ti. Te puede... Pero eso no es una maldición, es decir, es Mal de simplemente ojo, puede ser. una desavenencia. Bueno, del mal de ojo después os quiero preguntar más concretamente, ¿no? Pero Claro. eso puede ser una desavenencia. Sí. O simplemente que son dos energías que chocan. Claro, es ¿vale? que la Porque palabra las maldición... personas no encontramos muchas veces una explicación a por qué con alguien, oye, tiene un carácter que es imposible. Sí, Que no vas a congeniar ni en esta ni en la próxima vida. Hay un choque energético potentísimo. A lo mejor la palabra maldición conlleva mucho más, ¿no? Una palabra como englobando una magia mucho más potente, más negativa. Pero sí que es verdad que luego tenemos que ver qué es lo que ocurre en el día a día, porque estamos aquí, tenemos casos de maldiciones en Estados Unidos de hace muchísimos años, casas encantadas que donde ha habido una maldición en objetos, en muebles, en cuadros, que dice la persona que ha vivido en esa casa al final murió como la otra familia que vivió allí hace 50 años que también murió en extrañas condiciones. De historias de estas tenemos mil y una y tenemos películas, libros y de todo. Pero algo tan simple como en lo cotidiano, que una simple mirada, una simple actitud hacia algo o hacia alguien pueda generar tanto malestar, es algo bastante a estudiar, ¿eh? Álvaro, ¿te has dado cuenta? José y Mercedes se han posicionado claramente. A Isabel todavía no le he preguntado. Me gustaría preguntarle y quiero que se manifieste porque hay un micrófono libre. Pero ¿puede ser más concreto? Sí. Dime si tú crees que una persona puede maldecir a otra. No, pero no hace falta que sea, a ver, la figura antagónica de esa bruja que te manda una maldición o las gitanas antiguamente, ¿no? Cuando te decían Wow. algo, ¿no? Que se veía, ¿no? Esa... Yo pienso que uno sí puede maldecirse a sí mismo, pero yo no creo que yo pueda maldecir a nadie. Ni tú ni nadie. Ni yo ni O sea, nadie. ningún semejante puede causar... Es que la palabra maldición es muy fuerte, ¿eh? Por eso hablamos de que no es el... es una Me estoy palabra acordando de la fábula o la historia esta que cuentan del monje budista, que se acerca uno con un regalo, ¿vale? Y el otro no lo quiere. Dice, ¿de quién es el regalo? Dice, del que lo porta. Entonces, si yo no lo quiero, es decir, vuelvo a lo mismo. Puede ser que si nosotros pensamos o pensamos a lo mejor de manera inconsciente que hemos hecho algo que no está bien, termine eso provocando todo lo que, por una serie de mecanismos, quizá de cualquier tipo, cerebral, etcétera, puede ser que nosotros mismos nos estemos provocando la mala suerte, entre comillas. Porque otra cosa que tenemos, que es lo que estamos diciendo, es si vemos muchos sucesos y solamente nos fijamos en lo negativo, pues efectivamente siempre vamos a decir que parece que estamos malditos. Pero el problema es que eso ocurre muchas veces a lo largo de todo el tiempo de la vida, y todo el tiempo de la vida normalmente no es negativo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto una persona, vamos a hablar de un caso, una persona que supuestamente sufre un terrible golpe y pierde su trabajo y su familia? Y decimos, vaya tela, es que eso es que alguien seguramente pues le ha hecho una maldición. Pero es que luego esa persona encuentra otra familia que es mejor y un trabajo que lo supera. ¿Esa era una maldición? No. ¿O no era una maldición? No. Entonces, claro, lo que nos da el sentido de la maldición es a posteriori, nunca lo tenemos anteriormente. Es decir, nadie dice, pues esto va a ser, si hago esto pues va a ocurrir algo malo. No, normalmente es a posteriori. Y a veces incluso lo que inicialmente parece que es una maldición, termina no siéndolo. De todas formas, una cosa son ciclos evolutivos de la vida, que por ahí podemos pasar cualquier persona, porque la vida es una noria, y una cosa es un ciclo difícil en el que se pierde todo y se vuelve a ganar todo en la vida y una familia mejor, un trabajo mejor. Eso es una cosa, porque la vida no deja de ser cíclica para todos. Y otra cosa, que no se levante cabeza en el resto de la existencia. Efectivamente. Que esa es otra, porque es verdad que de hecho la palabra crisis realmente significa cambio. Claro. ¿Vale? Y eso lo entiendo. Pero dice Álvaro,
nadie puede maldecir a otra persona. Pero si ya hablamos de la figura del mago, mediante algún ritual sí que se puede establecer un vínculo por el que cercenar la voluntad de la otra persona, por el que matar la ilusión de otra persona. Es que solo con matar la ilusión de un semejante ya lo has maldecido para el resto de la vida. Yo desgraciadamente puedo dar fe de que conozco a muchísimas personas que han pasado por eso y han pasado por movimientos de energía, no solamente de una maldición, de un mal deseo, sino que ha habido personas que se han obsesionado con alguien y han querido hundir la vida de alguien y han ido a personas oscuras a hacerle ese daño a esa persona. Es una maldición, porque es un trabajo, no deja de ser una energía negativa que le han transmitido y esa persona a lo mejor ni le ha hecho daño a nadie, ni ha buscado problemas a nadie y sencillamente pues alguien le ha cogido un celo horrible, una obsesión, porque hay muchas personas obsesivas y hay muchas personas que no tienen el sentido, la realidad que te deberían de tener, porque la maldición viene de eso, de un momento de que la persona se le ha ido la pinza por una circunstancia o porque no está bien. Porque no está bien, por ira, o por dolor, por rencor, por envidia, por muchas cosas. La envidia, ¿cómo? Pero que hay cosas que utilizan para hacer maldiciones y daños a otras, ¿eh? ¿Quién? A ver, yo no lo hago, pero a mí me vienen personas a mi consulta que están pasando por ese proceso. Pero pierden trabajo, se arruinan, pierden sus relaciones y además de la noche a la mañana y de una forma que es ilógico. O años y años, una decadencia de la que no salen. Incluso maldiciones generacionales. Totalmente. Hay personas que tienen que hacer constelaciones familiares para limpiar y sanar eso que arrastran de generaciones, porque igual como heredamos el color de pelo, las facciones de la cara, el color de ojo, también heredamos los karmas de nuestros antepasados. Y ahí van las maldiciones. Venga ya. Sí, por supuesto. O sea, que nosotros pagamos lo que nuestros ancestros hicieron en otra vida. Sí, se cargan la herencia de esos karmas y de esas maldiciones. Ya lo sabe, las constelaciones familiares están para algo. Sí. Bueno, a ver, hay que recordar que la constelación familiar no está considerada a nivel de psiquiatría, es decir, cualquier psicólogo que practique una constelación familiar automáticamente pierde la licencia. No sé yo qué decirte, método, porque yo los conozco. Bien, que los hay, que hay psicólogos que practican la constelación familiar, pero no van por ahí los tiros, que a lo mejor a través de la constelación familiar, pero es que yo creo que ahí Álvaro ha puesto un poco el dedo en la llaga. Cuando hay un cambio brusco en la vida, todo cambio es para bien. Todo es para bien, eso lo escribían los romanos. Todo es para bien. Entonces... Bueno, eso es el sentido común que le damos todo, porque no siempre todos los cambios son para bien, ¿eh? ¿No? Porque hay personas que pasan procesos de su vida y todo te enseña, todo te evoluciona, pero hay otras personas que por mucha evolución que tengan, no superan y mejoran su vida con el tiempo, Yo pienso lo que comentaba antes, es que siempre que hablamos de maldición, hay alguien que se siente que tiene una pérdida de algo, o que puede llegar a tenerla. ¿Cómo? Me refiero, uno maldice porque ha perdido algo, como tú decías antes. Porque yo tenía alguien que se ha obsesionado con otra persona y esa persona a lo mejor pues ya no está con esa persona, la ha perdido, tiene una pérdida y se obsesiona y termina maldiciendo, ¿no? Por decirlo así. O alguien tiene algo a nivel, me refiero, dinero, posesiones, etcétera, o que se siente agraviado, ¿no? Agraviado o por incluso alguien, ¿no? Que la puede perder, que es lo que pasaba con los faraones, que decían, como a lo mejor, como me robáis a mí esto que está aquí en la tumba, que me lo voy a llevar yo para la otra vida, para poder vivir, si me lo robáis, estáis malditos y este objeto es maldito. Otro ejemplo, el diamante Koh-i-Noor, que es el diamante de la India, que se lo llevaron los ingleses y resulta que ahora es un diamante maldito. También está dentro de las cosas que pueden estar malditas. Pero si os fijáis, siempre hay una pérdida. Y siempre hay un culpable de esa pérdida. La pregunta sería, ¿el culpable tiene que ser consciente de que ha ocasionado la pérdida para sentirse maldito? Es decir, una persona que de manera inconsciente o de manera colateral, sin dolo, sin intención, termina provocando una pérdida a otra y esa otra lo maldice, ¿será objeto de esa maldición?
¿O necesita la persona que es maldita ser consciente de que ha hecho algo que pueda hacer daño a la persona que ha ejercido la maldición? No tiene sé por si me estoy qué, explicando. no tiene por qué. Pero lo has entendido, ¿no? Pero José, claro, tiene porque que haber sugestión del individuo, no de la siempre. persona, para que haya una causa-efecto. No siempre. No siempre. Entonces todos estamos sujetos a posibles maldiciones. Sí, porque por quizás supuesto. hemos hecho algo Por que ha supuesto. hecho daño a otra persona. Pero es que no o tiene no que solo por qué eso, hacer puede daño a ser que... nadie. Perdona, como tú dices de las constelaciones. Como dices, si se hereda la familia, si se hereda esa maldición, a lo mejor resulta que yo soy objeto de maldición por algo que hizo mi bisabuelo, que además no tenía intención de hacerlo. ¿Eso es así? Hombre, yo creo que Bueno. hay mucho morbo también en el tema de cuando se hablan de estos temas. Siempre lo oculto, lo misterioso, lo tenebroso, al final gusta. De hecho, por eso tiene tanto éxito las películas de miedo, los libros de terror. Por eso estamos aquí. Claro, porque hay gente que le encanta el misterio y al fin de cuentas hay que generar un poquito de historia, ¿no? Hay una historia que me causó un poquito así de morbillo de traerla, ¿no? Y era una maldición que se ejerció sobre un pueblo de Estados Unidos, una ciudad, Pensilvania. Fijaros cómo se puede transgiversar una historia y dicen que ese pueblo estaba maldito. Y era porque un hombre llamado The Green Man, el hombre verde, andaba por sus calles. Esa persona a los 8 años tuvo un accidente, tocó unos cables de alta tensión y se quemó, perdió los ojos, perdió la nariz, se le quedó la cara destrozada. Claro, esa persona fue, a partir de esa edad, a los 8 años, imaginaros cómo vivió su infancia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta persona entró en un submundo y al final salía por la noche. Andaba por las calles por la noche. Entonces la gente empezó a decir de que en ese pueblo había una maldición, de que había un monstruo verde que andaba por las calles ocultándose de la habladuría de la gente. Y fue simplemente un chico que tuvo un accidente, se quemó, se le destrozó su cara, su cuerpo, y se empezó a decir de que ese pueblo estaba maldito. Imaginaros este tipo de cosas lo que puede llegar a ocasionar. Sin duda. El morbo. Sin duda. Es el morbo. A veces hemos hablado aquí de la telequinexis, de la telequinexia, de la capacidad de mover un objeto, de doblar. Uri Geller, ¿no? Era el Uri Geller, de las cucharas. El de las cucharas, que doblaba cucharas, que era un tipo bastante peculiar. ¿Tú crees en la telequinesis, Álvaro? Sí. Vale. A partir de ahí, entonces, nos va a valer que alguien pueda hacer una maldición. Totalmente. Pero escúchame, durmiendo tranquila y plácidamente. Sí. Porque un día ha tenido un conflicto en la calle con otra persona, ha tenido un golpe, han tenido una discusión, incluso han llegado a las manos. Y le ha generado tal animosidad que una persona que no sabe que tiene tanta energía ha depositado en ese contrincante, en ese adversario, tal fuerza que lo ha dejado maldito. Es que yo pienso que en ese sentido funcionaría sobre uno mismo. Es decir, sería como una capacidad super sí, que se llama, donde volvemos otra vez, ya no sería una especie de sugestión, sino que la misma persona es capaz de alterar su propia suerte. Porque a mí, el tema de la maldición siempre me da un problema, en el sentido de que siempre que pensamos en maldición, pensamos en algo que ocurre y que ha ocasionado esa maldición, y normalmente es un suceso malo, y el que maldice normalmente es víctima de algo. Bueno, pues imaginemos que hay un asesino que mata niños y que ese asesino lo coge la policía y lo va a matar, y justo cuando lo va a matar maldice a todos aquellos a los que lo han pillado y lo quieren matar. Esa persona que tiene esa sensación tan negativa, ¿esa maldición también existe? A ver, yo también pienso que las maldiciones... A ver, hay personas, siempre se ha escuchado hablar del mal de ojo a los bebés. Ponle una prendita a tu niño, a tu niña que siempre está malito con el estómago, con la diarrea, un mal de ojo. A veces hay personas que maldicen sin ser conscientes del daño que hacen, porque no piensan que están maldiciendo a alguien. De toda la vida de Dios, a los bebés se le ha puesto un pañal, una braguetita al revés, un calcetín al revés, porque hay mujeres
que no pueden tener hijos, y la ansiedad, la envidia. y la simple ansiedad y la envidia, de sí, querer sí, ser sí, sí. madre, a lo mejor no es envidia, es el deseo de ser madre y no poderlo ser. ¿Le y puede ver- llegar a causar un mal al bebé? Efectivamente. Qué fuerte. Eso Siempre se se ha sabe de escuchado, toda la vida de toda Dios. la vida, en Todos los todas las- niños han llevado su medallita del Arcángel San Miguel, del Corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen, la prendita al revés. Eso ha sido así. De Que hecho- muchas veces quien maldice no es consciente de lo que está haciendo. Incluso la persona receptora de la maldición muchas veces no piensa ni quién lo ha maldecido. A ver, yo quiero que me expliquéis la maldición de la boda. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la maldición de la boda? Os pongo en contexto. El príncipe Amedeo se casó el 30 de mayo de 1863. Ese día, el padrino, ese mismo día, se pegó un tiro. El guardián del palacio se cortó el cuello. La jefa de vestuario de la novia se ahorcó. El ayudante del rey murió al caer de su caballo y el coronel que llevaba la procesión de la boda se derrumbó por una insolación. Tanto Madre acontecimiento junto. ¡Qué bodorrio! Hombre, a mí me hubiera encantado acudir a la boda, me hubiera dado igual no acudir al banquete, Cuidado. pero ver todos aquellos acontecimientos. Madre Las bodas mía. son muy peligrosas, ¿eh? Porque recordemos que la Primera Guerra Mundial empezó con un atentado en una boda. Correcto. Pero fijaos, ¿no? Cuando automáticamente... también es verdad que cuando algo se nos escapa del raciocinio, decimos maldición. Ya le ponemos una etiqueta. Incluso se habla de campo, un campo, un huerto. Este huerto está maldito. Sí. Una mujer que no puede tener hijos. Es que está maldita. Es increíble cómo automáticamente, yo A no sé ver, si es... hay que tener sentido común también. Juan. Pero ¿eh? a todo se Hay le que llama tener maldición, ¿eh? sentido Hay maldiciones común. que son, porque cuando has estado comentando el concepto de maldición has hablado de mago, pero también existen maldiciones divinas. El primer maldito es Caín. Ujú. Y de hecho hay una parte en la Biblia, la tengo aquí, Marcos 11, donde Jesús maldice una higuera porque no tiene higos, porque tenía hambre y la higuera se seca. Jesús no puede maldecir a nadie. Pues sí maldició. Y hay Pues sí otra maldijo, maldición perdón. en la Sí maldijo, Biblia. pero lo dice También, la ¿no? Biblia. La ¿La Biblia. Biblia? La Biblia. Y hay otra maldición en la Biblia, en el Éxodo 25, que se advierte que un Dios celoso castiga a los hijos de los pecadores, padres, a la tercera y la cuarta generación, que Tercera y cuarta. sí, que hayan, que no hayan creído en él. De hecho, incluso cuando... ¿por qué se produce el éxodo del pueblo de Israel después de salir y estar 40 años vagando por el desierto? Porque dudaron e hicieron el becerro de oro y el castigo fue que durante 40 años los maldijo Dios a que deambularan por el desierto. Estamos hablando de casos, que es muy interesante, pero fijaros, yo cuando más jovencita tenía familia en Málaga y recuerdo que cada vez que iba en verano a visitar a mis primos, por el camino que teníamos que ir hacia su casa había un edificio enorme en todo el centro de Málaga, capital, y yo miraba ese edificio y siempre me decía mi primo, no mires para allá, prima, que ese edificio está maldito. Fijaros, un edificio que podía tener unas 12, 14 plantas y hacía más de 30, 40 años que en ese edificio nunca más volvió a vivir nadie. Por ahí por lo visto ocurrían una serie de sucesos, los grifos se abrían solo, se hacía fuego, eso habiendo gente viviendo allí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tal fue la alerta de la gente? Que el edificio se quedó abandonado y abandonado está. Yo no sé, ya hace mucho tiempo que no voy por allí, pero sí que es verdad que imaginaros la fuerza que puede tener una palabra sobre algo en concreto. Vale, a ver si yo voy un poco hilando, porque sabéis, tengo un problema, es un defecto mío, que termino siempre Puerta a lo Desconocido más ignorante de que cuando empecé una temática, porque me hago muchísimas preguntas, es verdad, No ¿no? te pregunte tanto. También es cierto. La vida tiene que tener sus misterios, siempre lo digo. Pero, a ver, no me queda claro si la maldición hay que asociarla al más allá, a una energía poderosa
de otro plano de existencia o la maldición hay que ligarla inequívocamente a seres vivos? Yo te diría una cosa, perdona, breve. En la magia, en las cosas energéticas, en la brujería, no hay que creer, hay que sentirla. Si hay personas que la reciben, que la sienten y que la viven en primera persona, ahí tú no puedes cuestionar de que sea verdad o no sea verdad. No, si yo no estoy cuestionando eso, digo el origen. A mí lo que me preocupa es el origen. Porque, a ver, Pues yo creo... nos vamos haciendo mayorcitos y todos entendemos el concepto del karma, ¿vale? Si haces la puñeta, el mundo te va a hacer la puñeta, pero multiplicado. Y si haces el bien, tarde o temprano, el bien te adorará. Pues eso lo tenemos claro. Pero ahora bien, digo, porque sí que me preocupa, si un ser humano puede maldecir a otro. Yo creo que vienen de dos matices. Uno es la magia, porque hay personas que utilizan la parte oscura de la energía, y otra, el fenómeno psíquico de la persona física. Claro, como hablábamos, las brujas buenas y brujas malas, ¿no? Efectivamente, es decir, la misma fuerza puede tener, por un lado, a alguien que haga cosas raras, rituales, historias, y por otro lado, también la psíquica y la energía, el potencial de desear algo malo una persona a otra. Claro, en todas las culturas creo entender de que siempre se ha hablado de protecciones. ¿Con los amuletos? Con los amuletos, piedras que te protegen como el ojo de tigre, como la turmalina. Y eso es así. Tú cuando vas a una tienda de piedras, nosotros que somos como más energéticos, a mí me atrae mucho. ¿Tú tienes amuleto? Yo siempre voy con mis piedras puestas. Mira, yo llevo te aquí estoy de viendo. los chakras. Explícalo, por favor, para que la gente que no te... José también. Que no te puede ver, estamos en la radio. Sí. ¿Qué es lo que llevas? ¿Pero a modo de protección o a modo de autoayuda o que, no sé, hoy tu energía fluya bien? Sí, hoy piedras de protección. No, mira, este anillo, que es un onix, este anillo cayó en mis manos hace aproximadamente 25 años. No era tuyo originalmente. No, lo compré. ¿Pero era de segunda mano? No. Este anillo lo compré nuevo. Nuevo. Vale. Compré nuevo. Es que dicen que las joyas guardan, ¿no? La energía las del piedras, anterior. Sí, las piedras mucho, ¿eh? De hecho, las piedras hay que limpiarlas. Mira, él trae aquí alguna cosita de protección, ¿no? Bueno, tú vienes bien surtido, amigo José. Nos iríamos ahora un poquito a lo mejor del tema, pero sí que es verdad que estamos hablando de protección y de ante una maldición. Si tú eres objeto o te sientes de que alguien te ha mirado mal o ha ejecutado sobre ti una mala influencia o energía, la persona que es sensitiva automáticamente va a tender a buscar una protección, ya sea en una vela, en una piedra, en una limpieza. Yo hago limpiezas energéticas, Juan Antonio, llevo muchos años. José lo sabe que somos vecinos de negocio. ¿Y qué ocurre? Que la persona cuando sale de la consulta sale como liberada. Parece que se ha quitado un peso de encima y eso no es nada esotérico, es algo real. También podríamos buscar la explicación, que un día hablaremos de las energías. Si un ser humano puede mover una energía, pero va un poco en esta línea. También puede ser porque haya estado contigo de forma relajada y que se haya serenado, sin que haya ninguna otra influencia, digamos, maligna. ¿Qué amuleto? Porque estamos... Llevo el anillo Atlante, pero... perdón, ¿anillo qué? Anillo Atlante. De la Atlántida, ¿no? Sí. ¿Eso qué es un significa? anillo con una simbología, sí. Que es cuando tú estás muy en contacto con las energías de otras personas, para que ni te absorban tu energía, ni tú absorbas la de los demás. Y para que tampoco te las roben. ¿Vale? Esto para tener, digamos, un equilibrio espiritual, físico y psicológico constantemente. Pero este otro amuleto se llama tetragramatón. Se utilizaba en la Edad Media. Es un símbolo diabólico, textualmente. En la Edad Media se ponía en la puerta de las casas, de los cobertizos, de las iglesias, de las catedrales, pues para que no entrara el mal ni el diablo, para que las cosechas no se estropearan, para que no entraran enfermedades. Y es un amuleto que hoy en día ha continuado, pues desde la Edad Media, es cuando se conocían los primeros hallazgos de este símbolo. Y actúa como un efecto espejo, es decir, todo lo malo que se acerque a quien lo lleve no le puede alcanzar. Yo lo tengo en casa,
en lo alto de la puerta, de los negocios, y es uno de los amuletos más fuertes que existen. Los más poderosos. Es efectivo, Tetragramatón. Efectivo no, súper efectivo. ¿Tú lo conocías, Álvaro? Sí, sí. Muchas catedrales están en las puertas, en los suelos. Antiguamente se utilizaba Ahora, desde la Edad Media, ¿eh? Es bonito, es como un pentagrama, ¿no? Sí, sí. Sí. Es como un pentagrama, pero tiene unas letras y unos símbolos que en concordancia. ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? Es que es sencillamente la puerta del mal, claro, la protección. la puerta del diablo, del infierno. Es como cerrar esa puerta, digamos. Claro, ¿no? porque al llevarlo tú, si pasa algo negativo, no te alcanza, no se acerca a ti. Es como que hace de efecto Efecto escudo. espejo. Espejo Espejo. o escudo. Vale, Álvaro, ¿tú qué amuleto protector tienes? Yo ninguno. A ti te pasa igual que a mí. Yo vengo sin ni joya, ni cadena, ni anillo, Os ni voy nada. a regalar un tetragrama Yo a cada uno. no tengo ninguno. Por si acaso. Pero No, lo que Uy, sí. uy, pero espérate, Por espérate si acaso. que ahí ha dado en la clave que todo el mundo que nos está escuchando dirá, creo, no creo, me gusta lo que están diciendo o no me gusta, pero y sí, como diría José Mota, pero y sí. Yo creo que tú has sacado ante un tema que es muy interesante. Y es cuando decimos la maldición puede venir del más allá o se puede sufrir en el más allá. Es decir, a veces pensamos que en un sitio determinado que ha ocurrido una gran desgracia aparece un espectro o un fantasma porque está maldito el lugar. maldito. Y el que sufre la maldición es el fantasma. Pero otras veces decimos algo del más allá nos está maldiciendo. Es decir, podemos decir que existen maldiciones de los vivos y maldiciones de los no vivos. No sé si... Y ahora la pregunta aquí sería, ¿cuál sería más terrible? Si se puede hablar de grabación de maldiciones. ¿O quién tiene más poder? ¿El vivo con su energía Exacto. vital aquí sobre la tierra o aquel que está allá? yo el vivo. A ver, yo pienso que hay que temerle a los vivos, A los y vivos. no a los muertos. Pero, en este caso, a mí me preocupa más la energía maldita de un alma que la de una persona viva. Oye, y otra pregunta, ¿el alma errante que está haciendo el mal a los vivos lo hace conscientemente? ¿A ti que te gusta tanto la palabra conciencia? ¿Lo hace adrede? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿O son dos planos que jamás se pueden tocar? Es que depende, porque puede ser que lo que nosotros asumamos como maldición de esa entidad no sea más que la petición de esa entidad de que se haga algo para dejar de estar en esa situación. Si entendemos como si existiera una especie de progresión a otro nivel o otro estado de conciencia, otro estado de energía, como le queramos llamar. Entonces, claro, es que volvemos a lo de antes. Uno puede maldecir inconscientemente, uno puede hacer algo de manera inconsciente y el otro lo recibe. Claro. Y en ese caso, ¿cuál es el límite? Porque cada vez que tengamos algo que no nos guste o algo que lo que hemos dicho siempre, que nos ocasione un daño, vamos a poder terminar o maldecir a quien nosotros creemos responsable, que a lo mejor resulta que no lo es. Que no lo es. Claro, pero el maldecir, a ver, no es algo que salga a cualquiera. Porque yo sería incapaz de maldecir, tú tampoco, ¿verdad, Yo Mercedes? no, Ni es que- ustedes. Bueno, De verdad, escúchame, ni- a ver, ver. no digamos nunca de este agua no voy a beber. Ya. A ver, Porque habrá depende, casos claro, extremos. es que depende de lo Sí. que te suceda. De Pero- que alguien pueda hacer daño, por ejemplo, a un familiar muy Por querido, supuesto. ya tú, José, Eso- dejarás de ser tú. Por supuesto. Y yo dejaré de ser yo. Eso, la supervivencia es así. Eso hasta No, ahí no, bien. la- Pero él ha dicho. o el agravio, o Claro, el daño, pero el él ha dolor. dicho inconscientemente. Inconscientemente una persona no maldice tan fácilmente. Pero, José, ¿Y de sí? hecho... Bueno, sí, de porque hecho- Puede. lo hemos hablado antes con las mujeres que no pueden quedarse embarazadas, pero que normalmente una maldición se basa en una energía que se da, en un sufrimiento, en algo, creo yo, ¿no? Analicemos que donde más se dan este tipo de casos, llamémosles maldición o actitud negativa o una mirada con rabia, con envidia, es la familia, en el interior del vínculo. Es donde más se suele dar. Porque al fin de cuentas tú a una persona que no conoces de nada o donde no existe una profundidad, tú a esa persona como que la dejas pasar, a lo mejor te hace un mal gesto, pero donde está el conocimiento real y donde existe desde la infancia
ese tipo de actitudes en la familia, lo más cercano. Había un Porque- político inglés que Donde decía... más se conocen Sí. y se crean las discrepancias, los celos. Un político inglés, no recuerdo su nombre, decía: cuanto más me conozcas, más me odiarás. Pues es verdad. Existe esa envidia, porque si eres una persona determinada, de que a lo mejor eres agradable o tienes luz, porque hay personas que tienen luz y hay personas que tienen oscuridad. Como una persona tenga luz, eres el foco de envidia de otras personas. A ver, pero escuchadme bien. Cuando se habla, buscando el origen histórico de la palabra maldición, que yo creo que es tan antigua como el mismo ser humano, ¿no? Se habla de pueblos supersticiosos, se habla de un mito, se habla de una leyenda. Por ejemplo, en el folclore hispánico se cree que la sirena era una muchacha hermosa a la que le gustaba mucho bañarse. Un día su madre la maldijo por ello. Le dijo: te gusta tanto el agua que ojalá nunca más salgas de ella. Fíjate, hablando un poco del parentesco familiar, parentesco ¿no? familiar. La propia madre maldijo: ojalá nunca salgas más. Yo no sé, Álvaro, me preocupa aquí tanto la voluntad como una mente que no está bien. No quiero utilizar ninguna palabra que, en fin, pueda herir determinadas sensibilidades. Una persona que su cabeza no le funciona bien, que no riega bien, ¿es tan peligrosa como una persona que sufre ira, envidia? Sí, totalmente. Es que muchas veces ciertos aspectos hay que ser muy cuidadoso, como tú muy bien has hecho, con ciertas personas, porque por sus características especiales pueden terminar asumiendo como algo sobrenatural cosas que no son sobrenaturales. Y que incluso ciertas patologías que ellos pueden tener y que pueden dar lugar a ciertos problemas mentales, como puede ser la presencia de alucinaciones, etcétera, y lo pueden interpretar de otra manera. No vamos a decir todos, ¿no? Vamos a decir todos, por supuesto que no. Pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay una película maravillosa, que no sé, seguramente, nunca mejor dicho lo de maravillosa, yo creo que muchos habré visto, se llama Una mente maravillosa, que es sobre el matemático. Donde este hombre está tan convencido de que a él lo han reclutado, porque además ve a varias personas, entre ellos una niña, y él está tan convencido que no ve que la niña no crece, que su amigo no envejece, etcétera. Y de hecho sigue viéndola. Entonces son escenas impresionantes cuando le dice a sus compañeros: ¿usted ve a la niña ahí? No, pero él la está viendo. Y dice: pues entonces no le tengo que hacer caso. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Es decir, hay que tener mucho cuidado y hay que saber estudiar muy bien a las personas que a veces refieren que tienen cierto, por decirlo así, ciertos problemas de tipo, digamos, no material, ¿vale? Más bien espiritual, cuando quizás su problema sea otro y quizás muy material. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución al utilizar ciertos términos, al utilizar cierto tipo de técnicas, etcétera, porque lo que podemos hacer es reforzar precisamente ese problema que tiene esa persona. Mira, no hace mucho tiempo Alex Escolar, que es un investigador, ha hecho un estudio sobre las personas que decían que ha utilizado, no sé si son cerca de 10.000 exorcismos. Los ha analizado. Además, es una persona pues que es psicólogo y aparte estadístico. Lo conozco, así que le doy un saludo a Alex. Y que además salió hace poco incluso en la televisión. Y la mayoría de ellos eran personas que no tenían una posesión. Es cierto que había un grupo pequeñito que no tenía explicación, muy pequeño, pero no tenía. Yo le decía: mira, es que lo que es curioso es esto. Pero la inmensa mayoría eran personas que tenían otro tipo de problemas. Y corremos el riesgo de que si fomentamos y le damos pábulo a esos pensamientos, lo que le estemos haciendo sea más daño que beneficio a esa persona. Dándole fuerza. Exacto. Claro, antiguamente la mamá o el papá llevaba al cura a la niña y le decía: la niña está endemoniada. En el momento en que la niña siente que no es culpa de ella, no va a cambiar su actitud, no va a mejorar. El problema es que hay que darle una educación
al niño o a la niña y no pensar que es un factor externo. Pero sí que me sigue preocupando el hecho de que estemos hablando de folclore, que al final solo se trate de una superstición. ¿Es esto más práctico, José? El que los oyentes que van a decir al final, bueno, pues esto, mientras yo no me lo crea, no va a tener ningún efecto. Es lo mejor, ¿no? Vuelvo a insistir. ¿O es necesario que tú te lo creas para que te suceda? Vuelvo a insistir que hay personas que no creen, los maldicen y no les pasa nada. Y hay otras personas que no creen, reciben alguna maldición y su vida se pone boca abajo. Y hay otras personas que creen que le hacen algo y no le afecta. Y hay otras personas que creen, le hacen algo y le afectan muchísimo. Sí. Es que no estamos hablando del receptor realmente, sino de la intencionalidad con la que se envía esa energía negativa. Porque no solamente es la persona que recibe esa maldición, sino quién la envía, las energías que mueve y cómo pueden afectar a esa persona. Es que es muy relativo, ¿eh? Te quiero preguntar, ahora va a hablar Mercedes, pero te quiero preguntar, ¿cómo detectas tú cuando llega alguien que se pone en tus manos y cómo detectas tú que esta persona es objeto de una maldición? A ver, para empezar, cuando alguien viene y yo detecto algo así, en primer lugar la persona no me cuenta nada. Para empezar, abro yo cartas y le digo a la persona lo que le está pasando, lo que le ha ocurrido y por la razón por la que viene a mi consulta, sin que esa persona me lo cuente. Eso es lo primero. Y entonces ya esa persona me dice, pues llevas razón, me está ocurriendo lo que tú me has dicho, me está ocurriendo lo otro, y no tiene sentido que lleve X tiempo de mi vida en bucle. Entonces ahí aparecen las cartas, la razón, el motivo de dónde viene, de una energía negativa que se ha enviado a otra persona. Y que tú creas o no creas, no quiere decir que te pueda afectar más o te puede afectar menos. O sea, que aunque yo no crea, no me salva. Porque a mí, yo me he visto en situaciones que me han deseado cosas y a mí no me ha afectado. Y otras veces me han deseado cosas y sí me han afectado. Y yo he dicho, pero ¿cómo me afecta esto? ¿Será el momento en el que tú también de tu sensibilidad o de la energía que envían también, ¿eh? Yo... No hace falta creer o no, ¿eh? Yo tengo total convencimiento de que hace años yo tuve que ir a pedir ayuda porque yo me sentí de que había sido víctima de una actitud de este tipo, llamémosle maldición o... Pero si tú eres muy buena persona. Pero fíjate, no era a mi persona, era a mi lugar de trabajo. Os voy a explicar brevemente. Resulta de que yo siempre he sido autónoma, siempre he tenido negocio y llegué a la conclusión de que algo me estaba ocurriendo que era fuera de lugar. Porque es que se fue repitiendo a lo largo de los años, siempre con el mismo suceso. Era agua, inundación, siempre, de todos los negocios. Yo he ido rulando porque yo tuve mi primer negocio con 20 años. Y a mí me fueron echando de los sitios, Juan Antonio, y no quiero que esto suene a chiste, pero es que de verdad que yo decía, tengo que ir a pedir ayuda porque yo quiero saber. Y en su día, estamos hablando de hace muchos años, yo ya tengo cerca de 60, yo tenía 20 años, y cuando yo vi que esto se repetía, se me inundaba el negocio, y ya las últimas veces que me ocurrió, yo me fui espantada del sitio, ¿eh? Después de 13 años en ese negocio, en cuestión de 25 días se me inunda el negocio 2 veces. O sea, 2 veces hasta el punto de que una de las veces yo he tenido peluquería durante mucho tiempo y me llama una vecina y me dice, Mercedes, ven porque te está saliendo agua por debajo de la puerta. Era un domingo. Desde el sábado que yo cerré mediodía hasta el domingo, ahí estuvo saliendo agua. Se había roto un termo, vale, perfecto, se ha roto un termo, eso puede ocurrir. Vamos a ver, no tenemos que darle mente de que eso es una maldición. Pero a los 20 días otra vez me parte el otro termo. Esto no es norma. Y así me ha ido ocurriendo de una y otra vez. Yo digo que a mí me han ido echando de los sitios. Fui a pedir ayuda y me dijeron que me habían echado un trabajo en agua. La habían lanzado a un río, a un pozo, al agua del mar. Una persona que a lo mejor no me quiere, una persona que me tenía... Es que las fugas de agua siempre son preavisos. De hecho, luego hace
un repaso de las cosas que te ocurren, y cada vez que hay fugas de agua constantes son un preaviso de que hay algo que no va bien. Tenemos una fuga de tiempo, compañeros. O sea Es un que- placer estar con vosotros, pero estamos en 5 o 6 veces. ¿eh? estamos en el límite. Aquí Mercedes se quedaría hablando con nosotros. Bueno, podría contaros detalles Pues- del tema del agua, vamos. No, nos lo creemos, Mercedes. Ha sido un placer, compañeros. Nada, muchas Igualmente. gracias. Hasta la Buenas próxima. noches. Muchas gracias. Adiós.